Ayer mismo, mientras hacías una tarea tonta y automática, esa de mirar el móvil, dejarlo boca abajo y volver a cogerlo al minuto, se te clavó una certeza incómoda, alguien jugó sucio, y el daño no fue un malentendido. Lo más fuerte no es la traición, lo más fuerte es que empezaste a notar cómo te cambió por dentro, en detalles mínimos, en la forma de responder tarde, de revisar palabras viejas, de desconfiar incluso cuando todo parecía tranquilo. Siento una verdad muy seria, te dejaron cargar con una culpa que no era tuya, y durante demasiado tiempo hubo una versión torcida de los hechos, caminando por delante de la realidad. Esa versión la sostuvo una persona que sonreía con normalidad, que hablaba como si nada, que sabía perfectamente qué estaba ocultando, y aún así te miró con una calma que hoy se le va a caer. Lo que parecía una herida privada, casi doméstica, de esas que se notan al cerrar la puerta de casa y quitarse los zapatos, empieza a convertirse en una prueba silenciosa, de que tu intuición no se equivocó. Has pasado días raros, con la cabeza aparentemente ocupada en otras cosas, pero con una parte de ti repasando escenas, tonos de voz, cambios de actitud, como quien vuelve a una película y descubre un gesto extraño que antes no vio. Había una contradicción muy pequeña, casi ridícula, una frase que no encajaba, una ausencia en el momento preciso, un mensaje que llegó demasiado tarde, y esa pieza es justo la que ahora empieza a tirar del hilo entero. No era paranoia, ni exceso de sensibilidad, era una lectura limpia de lo que estaba ocurriendo a tu alrededor, aunque en su momento te hicieran sentir exageración, y esa inversión de papeles pesa más de lo que muchos imaginan. Lo que me enseñan ahora es todavía más delicado, porque no todo el daño vino de quien te señaló de frente, parte vino de alguien que eligió callar, sabiendo lo suficiente como para haber evitado un golpe mayor. Esa persona no inició la traición, pero la dejó respirar, la alimentó con silencio, con esa cobardía tan común de mirar a otro lado, y luego poner cara de sorpresa cuando todo explota. Hay una escena muy clara, una conversación cortada, una explicación que nunca llegó, un momento en que notaste distancia sin motivo, y esa distancia no era cansancio ni despiste, era incomodidad por una verdad que ya circulaba. Aquí cambia algo importante, porque hasta ahora podías pensar que todo dependía de una sola mala intención, pero no, hubo un pequeño coro de omisiones, y por eso dolió tanto. Cuando una herida nace en la sombra, cuesta ponerle nombre, y justo por eso esta lectura viene a devolverte algo que no tiene precio, la certeza de que el suelo que pisabas era firme, aunque te hicieran dudar de tus propios pasos. Ahora entiendo por qué últimamente te costaba tanto apagar la mente al acostarte, porque no estabas reviviendo solo una decepción, estabas intentando ordenar una injusticia, que aún no había mostrado su cara completa. Si deseas ver cómo la verdad ocupa por fin su sitio, escribe en comentarios, hoy recupero mi verdad, deja tu like y suscríbete, porque aún falta la parte donde se descubre, quién sostuvo esa mentira cuando más te convenía saberlo. También siento que esta lectura no te encuentra en un día cualquiera, llega justo cuando una pieza externa, una noticia, una llamada, un gesto muy concreto, empieza a darte la razón sin necesidad de discutir más. Hay alguien que está empezando a notar el peso de lo que hizo, no porque de repente tenga más conciencia, sino porque la historia se le está cerrando por sitios que no esperaba, y eso cambia por completo el equilibrio. Esa persona contaba con tu silencio, con tu agotamiento, con que siguieras adelante tragando saliva y diciendo bueno, ya está, pero el tiempo no le respondió como quería, y eso se le nota. Puede ser en el trabajo, en un grupo cercano, en la familia o en una relación rota, da igual el escenario, la señal es la misma, su seguridad ya no suena limpia. Lo curioso, y aquí viene el giro, es que cuanto más intenta sostener su versión, más detalles sueltos aparecen, como cuando alguien barre deprisa y deja debajo de la mesa, justo lo que quería esconder. En el signo de Aries esta dinámica se siente aún más fuerte, porque hay una parte de ti que aguanta mucho antes de estallar, pero cuando por fin ve claro, ya no vuelve a entregarse a medias. No te hicieron daño solo por una acción concreta, también por el esfuerzo que te obligaron a hacer para seguir con normalidad, sonreír donde dolía, responder con educación, presentarte donde no te apetecía estar, y eso agota más que la pelea abierta. Ve una rutina muy simple que se volvió extraña, preparar café sin ganas, escuchar una nota de voz varias veces, mirar una puerta esperando una explicación que nunca llegó, y fingir que era un día cualquiera. Esa normalidad forzada fue una forma de supervivencia, no una debilidad,
y conviene decirlo así, porque durante un tiempo confundiste resistencia con resignación. Aquí entra una capa distinta, y es importante que no la pases por alto, porque hay protección actuando de un modo poco vistoso, casi aburrido, pero muy eficaz, retrasando cosas, alejando encuentros, enfriando alianzas que te habrían perjudicado más. Quiero saber si también has notado ese instante raro, cuando de repente se te cae una venda, y ya no puedes volver a mirar igual a quien antes justificabas. Lo que parecía mala suerte en algunos días recientes, una cancelación, un retraso, una respuesta que no llegó, estaba evitando que quedaras más dentro de una trama que no te convenía. A veces la salvación no llega con fuegos artificiales, llega como esos planes que se caen a última hora y fastidian bastante, hasta que semanas después entiendes el favor inmenso que escondían. Por eso no todo lo perdido aquí fue pérdida, parte fue una poda necesaria, dura, molesta, pero exacta. La persona que te traicionó no esperaba consecuencia moral, esperaba comodidad, seguir entrando y saliendo de tu espacio sin pagar un precio real, y eso es justo lo que deja de funcionar ahora. Empieza un movimiento muy práctico, una conversación cambia de tono, alguien observa mejor, una tercera persona une datos, o un hecho pequeño, de esos que parecen inocentes, desmonta una coartada emocional que llevaba tiempo de pie. Lo importante es que ya no dependes de convencer a nadie, y esa diferencia lo cambia todo, porque cuando la verdad necesita defensa constante se desgasta, pero cuando empieza a mostrarse sola, se vuelve incontestable. Hay además un detalle que no habías medido del todo, y me lo marcan con mucha fuerza. Tu alejamiento reciente hizo hablar más que cualquier discusión, porque quien te quería mal colocó su expectativa en verte insistiendo. Al retirarte, al dejar de perseguir respuestas, al no entrar en ciertos juegos, les obligaste a moverse sin tu energía, y ahí empezaron a cometer errores, de esos que nacen cuando alguien se acostumbra a manipular con público. Se nota incluso en la forma en que ciertas personas te buscan ahora, con un interés raro, con frases tibias, con una prudencia que antes no tenían, como quien toca una pared recién pintada y teme dejar huella. Esto no significa que todo el mundo esté de tu lado, todavía no, pero sí significa que el guión ya no lo escriben, quienes te pusieron en mala posición. Y aquí hay una enseñanza enorme, porque muchas veces la dignidad parece silenciosa desde fuera, pero por dentro está moviendo placas enteras. Hay una persona de edad similar o algo mayor, alguien observador, que no te contó en su momento todo lo que veía, pero que pronto sirve de puente para que una verdad se ordene mejor. No aparece como salvador de película, aparece más bien como quien une dos frases, recuerda una fecha, menciona un comportamiento repetido, y de repente deja a la vista una intención que antes parecía discutible. Ese apoyo no borra lo vivido, pero sí te evita una carga muy injusta, la de tener que demostrar en soledad algo que ya estaba escrito en los hechos. También veo que parte de esta traición tocó tu economía, tu tiempo o tu estabilidad diaria, aunque la herida principal sea emocional, porque cuando alguien te engaña, siempre roba algo más que calma. Puede haberte hecho perder una oportunidad, confiar en un plan que no salió, gastar energía en reparar un vínculo roto, o incluso desconcentrarte en un momento donde necesitabas cabeza fría. Dime abajo si eres de quienes se encierran en silencio, cuando algo duele de verdad, porque esa costumbre está contando mucho, en cómo has llevado esta historia por dentro. Lo digo porque aquí el universo no te da la razón solo en lo sentimental, también empieza a corregir un desajuste material, y eso se nota cuando vuelve una ocasión, se abre una puerta, o aparece una ayuda que compensa parte de lo que se torció. La justicia de esta lectura no es solo moral, también tiene una parte concreta, una mejora, un arreglo, una recuperación que se puede tocar con la mano. No llega como premio caprichoso, llega como ajuste de cuentas limpio, como si la vida dijera hasta aquí, ya se ha cobrado demasiado de quien no merecía cargar con esto. Mucho cuidado con confundir arrepentimiento con miedo a quedar en evidencia, porque la persona que falló puede acercarse con tono suave, con aparente humildad, con medias verdades bien colocadas, y no todo lo que parece revisión es conciencia real. Veo un intento de tanteo, quizá una conversación casual, una excusa práctica, un saludo con más interés del habitual, y detrás hay una necesidad, medir cuánto sabes, cuánto sientes, cuánto sigues disponible. Esa aproximación no debe descolocarte, al contrario, confirma que algo se está moviendo, porque nadie vuelve a revisar una puerta cerrada, si no percibe que dentro quedó algo importante.
Ahora aparece algo muy valioso, y te lo digo con cuidado para que no se te escape. Durante semanas pensaste que estabas perdiendo sensibilidad, cuando en realidad estabas afinando criterio. Lo noto en tus reacciones, ya no respondes igual a ciertas palabras bonitas, detectas enseguida una incoherencia, y hasta tu cuerpo se tensa distinto cuando hay dobles intenciones cerca, como si una parte profunda hubiese aprendido un idioma nuevo. Eso que parecía frialdad era defensa inteligente, y esa defensa te va a ahorrar una repetición muy seria en los próximos meses. Aquí no se trata de volverte duro, se trata de verte más claro, incluso cuando por fuera parezcas estar en una rutina sin brillo, doblando ropa, recogiendo platos, haciendo recados, mientras por dentro se recoloca una vida entera. Y todavía falta una pieza importante, porque la razón que hoy se te da no solo mira al pasado, también prepara una elección mejor de cara a un vínculo o proyecto, que aún no ha mostrado toda su cara. Hay un nombre que vuelve a tu cabeza de forma insistente, no tanto por nostalgia, sino porque esa persona representa el punto exacto, donde empezó la cadena de errores, silencios o confusiones. Puede que ni siquiera sea quien más daño hizo, pero sí quien abrió la puerta, quien normalizó una falta de respeto, quien dejó pasar lo que no debía, y por eso tu alma sigue revisando ese punto. En cuanto comprendas ese origen, el resto deja de parecer una nube y toma forma, y cuando una historia toma forma, pierde gran parte de su poder para seguir persiguiéndote. Quiero que prestes atención a algo muy doméstico en los próximos días, una frase que escuchas por casualidad, una conversación delante de ti mientras finges no atender, un gesto raro en una reunión sencilla, porque por ahí entra una confirmación. Hay momentos en los que una frase se te queda dando vueltas todo el día, y me gustaría saber si también te pasa, porque de ahí salen verdades, que luego ya no se pueden esconder debajo de la alfombra. Lo que llega no es un teatro grande, es más bien un detalle pequeño con efecto enorme, el típico dato que cambia la lectura de todo lo anterior. Y cuando eso ocurra, vas a entender por qué la vida te mantuvo en pausa, en vez de dejarte correr detrás de explicaciones que aún no estaban maduras. La espera aquí no fue castigo, fue protección contra una verdad a medias, y una verdad a medias duele más tiempo. Siento además una reparación en la imagen que otros tienen de ti, sobre todo si esta traición ocurrió en un entorno donde circulaban comentarios, insinuaciones o medias versiones. Puede haber personas que no te pidan perdón de forma abierta, pero cambien de actitud, te busquen de otra manera, o dejen de mirar con la duda antigua, y aunque parezca poco, eso te devuelve aire. No siempre la justicia llega con confesiones perfectas, a veces llega con un cambio evidente de trato, con una puerta que se abre donde antes había frialdad, y con eso basta para saber quién estaba sosteniendo mentira y quién no. La persona de Aries que escucha esto necesita oírlo con claridad, no vas a quedarte atrapado en el papel equivocado, esa piel ya te queda estrecha, y empieza a romperse por las costuras. Incluso quienes no entienden toda la historia notan que hubo una mano torcida, y ese clima nuevo trabaja a tu favor más de lo que imaginas. También me enseñan un aprendizaje afectivo muy fuerte, porque después de una traición uno no teme solo al pasado, teme elegir mal otra vez, y ese miedo se cuela hasta en lo bueno. Tal vez alguien correcto se ha acercado y no supiste cómo leerlo, o quizá una oportunidad sana te pareció sospechosa, solo porque venías de tragar demasiada ambigüedad. Ese mecanismo es comprensible, pero no se va a quedar gobernando tu vida, porque la razón que hoy recibes no es para amargarte, es para devolverte criterio sin quitarte ternura. Quien llegue limpio se va a notar diferente, no por perfección, sino por coherencia, por descanso mental, por esa paz tan simple de no tener que descifrar cada gesto, como si fuese un acertijo. Y cuando lo vivas, mirarás atrás y entenderás que aquello no era amor, ni amistad, ni lealtad, era tensión disfrazada de vínculo. Hay algo más hondo todavía, y viene de tus guías y de la parte más sabia de tu linaje, una protección antigua que no siempre aparta el golpe, pero sí impide que el golpe te destruya del todo. Lo noto en cómo sobreviviste a días muy pesados sin perder del todo la fe en ti, aunque hubiera mañanas torcidas, o tardes de esas en que cualquier ruido de mensaje te alteraba más de la cuenta. Quiero leerte si también eres de quienes necesitan una ducha larga, o una caminata sin hablar con nadie, para quitarse de encima lo que no se puede contar fácilmente. Ese ritual tan sencillo no era manía, era limpieza, era tu forma de sacar veneno antes de que se hiciera costumbre. Por eso esta etapa no termina con amargura, termina con una fuerza más fina, menos impulsiva,
mucho más sabia. Y esa sabiduría no cae del cielo, se ha cocinado en silencio, entre decepciones pequeñas, intuiciones exactas y decisiones que tomaste con el corazón temblando, pero sin venderte. Aparece también una verdad sobre alguien cercano, no necesariamente la persona principal de la traición, sino alguien que se benefició del desorden, del mal ambiente o de tu confusión. Esa persona puede haber usado tu bajón para colocarse por encima, para parecer imprescindible, para ganarse una confianza que no merecía, o para filtrar información que no debía tocar. Esto importa porque no basta con saber quién te hirió, también conviene ver quién aprovechó la herida, y esa diferencia te va a ayudar a cerrar varias puertas de una vez. En la parte material veo una mejora naciendo despacio, pero muy firme, y nace precisamente cuando dejas de invertir energía en demostrar inocencia a quien no estaba dispuesto a escuchar. Puede ser un trabajo que mejora, un cobro pendiente, una ayuda inesperada, una compra que al final sale mejor, o una idea sencilla que empieza a darte resultado después de mucho atasco. Lo más interesante es que esta mejora no llega sola, llega con una sensación interna de orden, como cuando por fin pones un cajón patas arriba, tiras lo que sobra, y de pronto encuentras justo el papel que necesitabas. Lo digo porque el cambio que viene no es abstracto, toca tu agenda, tu descanso, tu forma de organizarte, y eso vale mucho después de tanto desgaste. Cuando la verdad vuelve a su sitio, el cuerpo también lo nota, duermes distinto, eliges mejor, y hasta el silencio de casa pesa menos. Quien te dañó pensó que el tiempo borraría la escena, y no entendió algo básico: el tiempo no borra, el tiempo revela. Revela patrones, revela intereses, revela quién aparece solo cuando le conviene, y quién permanece cuando ya no hay aplausos, ni utilidad inmediata, ni ventaja escondida. Por eso ahora no necesitas dramatizar nada, basta con observar cómo se recolocan las piezas, porque una verdad madura hace más ruido por su estabilidad que por su volumen. Te veo dejando de explicar de más, y ese cambio parece pequeño, pero es enorme, porque gran parte de tu cansancio venía de intentar ser entendido, en un terreno donde otros solo querían ganar relato. A partir de aquí eliges mejor a quién contar, qué callar, qué proteger, y eso no es frialdad, es salud espiritual. Hay incluso una reconciliación contigo, con esa parte que se culpó por no haber visto antes lo evidente, cuando en realidad sí lo vio, solo que quiso dar margen, quiso confiar, quiso no ir por la vida pensando mal. Esa nobleza no fue estupidez, fue limpieza interior, y no tienes por qué avergonzarte de haber dado beneficio de la duda. La enseñanza no es dejar de confiar para siempre, la enseñanza es no seguir dudando de ti cuando ya viste suficiente. Se marca una conversación futura, breve, quizá no tan dramática como esperabas, pero decisiva, porque en pocas palabras, se te confirma más de lo que llevabas meses intentando encajar. Tal vez no sea una confesión completa, puede ser incluso un desliz, una frase mal medida, una rectificación tímida, pero será suficiente para que todo el edificio interno termine de colocarse. Ahí comprenderás algo muy liberador: no necesitabas una escena perfecta para cerrar, necesitabas claridad, y la claridad por fin llega. Hay también una invitación fuerte a recuperar placer, porque cuando uno vive traición, se acostumbra a estar en guardia, y se olvida de cosas tan simples como comer con calma, arreglar un rincón de casa, volver a una canción, o ilusionarse con un plan pequeño. Dime si también te refugias en una comida concreta cuando el corazón va cargado, porque hasta esos gustos sencillos dicen mucho de cómo sobrevives a lo difícil. No es un detalle menor, recuperar placer es cortar el vínculo invisible con quien te hizo daño, es negarte a seguir viviendo bajo su sombra cuando ya no tiene derecho. Además, esa recuperación te vuelve magnético para lo bueno, porque donde antes había alerta constante, empieza a haber presencia real. Y en esa presencia vas a tomar una decisión importante, una de esas que parecen pequeñas por fuera, pero cambian por completo la calidad de tu vida diaria. No me sale un final gris para esta historia, me sale una recuperación evidente, con momentos muy concretos, donde notarás que algo por fin se ha girado a tu favor. Vas a ver pruebas, cambios de trato, pequeños desmentidos de lo viejo, y sobre todo una paz interna que no se compra ni se finge, esa que llega cuando dejas de pelearte con lo que ya sabías. Puede incluso aparecer una oportunidad que solo se activa, porque por fin saliste del lugar injusto donde te habían colocado, y eso tiene una belleza muy práctica. También se ve un corte definitivo con cierta costumbre tuya,
la de volver una y otra vez a revisar si hiciste algo mal, si hablaste demasiado, si confiaste de más, si había una forma mejor de evitar todo. Esa rueda se para, no porque de repente olvides, sino porque la verdad empieza a darte hechos, y los hechos son el mejor descanso, para una mente que lleva meses hilando hipótesis. Cuando la realidad por fin confirma lo que intuías, el cuerpo afloja, la mandíbula descansa, y esa ansiedad de fondo pierde sitio. Miro más lejos, y aparece una etapa de crecimiento muy limpia, casi como una segunda piel, donde tu voz pesa más, tus decisiones se notan más firmes, y quienes antes te medían mal, empiezan a entender que no estás para juegos viejos. En el fondo esta traición te ha sacado de un papel estrecho, el de estar siempre disponible para arreglar, sostener o entender a otros mientras nadie afinaba contigo. Quiero saber si eres de madrugar para pensar en silencio, o de trasnochar cuando necesitas ordenar el corazón, porque ahí se ve mucho de cómo estás volviendo a encontrarte. Esa recuperación no te vuelve distante, te vuelve selectivo, y esa diferencia atrae personas, proyectos y conversaciones de mejor calidad. Se abre un ciclo donde tu presencia deja de ser terreno fácil para la confusión ajena, y eso en alguien con fuego de Aries es una bendición enorme, porque dirige esa fuerza hacia construcción, no hacia apagar incendios de otros. Hay una alegría callada que viene después de toda esta claridad, y no hablo de euforia, hablo de esa satisfacción tan íntima, de hacer las paces con tu propia percepción. Volverás a sentirte seguro al leer una escena, al notar una intención, al decidir si sigues o no sigues, y esa confianza recuperada vale más que cualquier disculpa tardía. Por fin dejarás de pedir pruebas imposibles, para creer en lo que tu interior ya había detectado con una limpieza tremenda. La razón que hoy se te da tiene 3 regalos muy concretos, y quiero que los sientas bien: te devuelve nombre limpio, te devuelve capacidad de elegir, y te devuelve tiempo que ya no se va a ir en batallas estériles. Quien quiso dejarte en sombra va a mirar cómo te recolocas sin su permiso, y ese será el espejo más incómodo para su conciencia, si es que decide mirarlo. Mientras tanto, tu tarea no es vigilar su caída, tu tarea es recibir la restitución, aceptar el aprendizaje, y no hacerte pequeño, para encajar en espacios donde antes te confundían con facilidad. Hay una puerta afectiva o profesional que se abre mejor por todo esto, porque ya no entras con necesidad de agradar, entras con verdad, y eso cambia quién te reconoce y quién se aparta. A veces la justicia más hermosa no es ver al otro pagar, es verte a ti avanzando con la espalda recta, sin la carga falsa que te impusieron. Y ahora sí puedo decirlo de forma completa: el universo te da la razón no solo porque se descubra una mentira, sino porque va a colocarte en un lugar mejor del que tenías antes de ser herido. Si no hubiera ocurrido esta sombra, quizá habrías seguido en un vínculo, una dinámica o una lealtad que se alimentaba de tu buena fe, y eso habría sido mucho más caro con el tiempo. Por duro que suene, la traición destapó una estructura entera que no estaba hecha para cuidarte, y al verla, recuperas libertad. Desde aquí la actitud correcta es sencilla, aunque no siempre fácil: observa más, habla menos cuando notes teatro, no entregues explicaciones de más, y deja que los hechos hagan su trabajo sin forzar escenas. Si alguien vuelve, que vuelva con coherencia, no con nostalgia. Si una oportunidad aparece, que se sostenga en la realidad, no en promesas bonitas, y si una duda reaparece, escucha primero lo que tu cuerpo ya está diciendo. Esa disciplina suave te va a ahorrar disgustos, y te va a poner delante de personas mucho más limpias. Veo incluso una alegría compartida, una conversación con alguien de confianza donde por fin puedes decir: ves, no estaba imaginando nada, y sentir alivio en vez de vergüenza. Esa validación cercana, esa mirada que por fin te entiende sin pedirte pruebas imposibles, será parte del cierre, porque no todo se sana a solas. Hay compañía buena acercándose, no multitud, no ruido, solo gente real, de la que no necesita espectáculo para demostrar lealtad. Quédate con esto bien grabado: la traición fue real, el dolor también, pero el desenlace no te deja abajo, te deja más claro, más protegido y mejor situado para lo que viene. En poco tiempo vas a notar cómo encajan piezas que hoy todavía parecen sueltas, y ese encaje tendrá un efecto muy concreto: menos peso en la cabeza, más paz en casa, y un respeto nuevo hacia tu propia intuición. Me alegra haberte acompañado en este tramo tan delicado, y estaré esperándote con cariño en la próxima lectura.